Cada vez lo tenés que decir, cada vez. O sea, ya está. Bueno. Pobre, está haciendo su trabajo. Bien, vamos con figuras. Para que... ¿Y? ¿Alguien sabe, mientras admitimos y ya pongo el cuadernillo y todo eso, alguien sabe qué son las figuras? ¿Una idea? Capaz que ya vieron algo de instrumento. Si sabemos qué, ¿Qué son las figuras? no son notas o... Las notas son otra cosa. ¿Sí? Ahí ya tenemos algo para Claro. saber. Ya desde ahora acostúmbrense a que las notas son una cosa y las figuras son otra. ¿Sí? Nota van a ser el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que después no. Como que las notas musicales representan el tiempo de las... Perdón, las figuras musicales representan el tiempo de la nota musical. Ahí va queriendo. No es exactamente el tiempo, sino, o sea, sí, es la duración en realidad. ¿Sí? O sea, las figuras van a ser la representación escrita de la duración de un sonido. Esa sería como la definición de diccionario, ponele. No confundir con el ritmo. El ritmo es dónde se ubican los sonidos en la línea de tiempo, ¿sí? O sea, si yo pongo muchos sonidos al principio y pocos al final, estoy definiendo un ritmo en particular, pero ahí no tienen que ver las figuras. ¿Sí? Las figuras me van a decir cuánto dura cada uno de esos sonidos, no dónde están ubicados. ¿Sí? En definitiva, ahora lo vamos a ver, las figuras son dibujitos, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que tenemos que empezar a trabajar es que va a haber un cambio grande entre la forma de escribir que estábamos usando, esa de las L's, digamos, y las figuras propiamente dichas. ¿Por qué? Porque esta notación que estábamos usando de las L's es lo que se llama, digamos, lo que puede ser un tipo de notación analógica. O sea, hay una analogía entre lo que yo veo escrito y lo que dura. Si la línea de abajo es muy cortita, el sonido va a ser cortito. Es lo que hicimos en ensamble al escribir el dictado con los puntitos que suben y bajan. Estamos usando una escritura analógica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay una representación muy clara de lo que se escribe, ¿sí? La grafía, el sonido, ¿sí? Hay mucha relación. En las figuras musicales, en principio no va a ser así. O sea, yo solamente por ver el dibujo, ¿sí? No es que el dibujo va a ser más largo o más corto, todos van a ocupar más o menos el mismo espacio, ¿sí? Pero por cómo es el dibujo, yo me voy a dar cuenta si ese sonido es largo o si ese sonido es corto, ¿sí? Es como si pusiéramos, por ejemplo, usáramos los números, ¿sí? Entonces digo, bueno, el 1 es un sonido largo y el 4 es un sonido corto, ¿sí? Y uno no es que hace un 1 gigante y un 4 chiquitito. Uno pone un 1 o un 4 y listo, ¿sí? Las figuras van a funcionar así. De todas formas, sí se va a ver la duración del sonido representada por la ubicación. O sea, si ustedes tienen un sonido más largo, probablemente pongan el 1, ¿sí? Siguiendo este ejemplo que dijo Juan, pongan el 1, dejen un espacio más grande y después pongan el 4, ¿sí? O sea, ese espacio más grande va a ser la duración de nuestro sonido. Como en una línea de tiempo. O sea, si ustedes tienen, no sé, que marcar el año 2000, el 2001 y después el 2010, bueno, la distancia entre el 2000 y el 2001 va a ser más corta que entre el 2001 y el 2010, ¿sí? O sea, tratamos, aunque no es obligatorio, tratamos de respetar esta cuestión analógica, ¿sí? Claro. Porque si no, al principio capaz que no, pero después realmente ayuda mucho o si no uno no lo hace, se dificulta mucho Claro, cuanto la más lectura. variedad de duraciones tengamos, más difícil darse cuenta. Entonces, las figuras, ¿sí? Acá hay, o sea, ¿por qué está esta primera? Porque tiene, digamos, todas las partecitas que pueden llegar a tener las figuras, ¿sí? O hay otras que van a tener menos. Entonces, lo primero que tenemos que tener, pero clarísimo, parece una pavada, pero hay que tenerlo súper, súper claro, es que si yo veo el circulito, lo que ahora, a partir de ahora va a ser la cabeza de la figura, tengo un sonido, ¿sí? Si yo agarro mi partitura y tiene 40 cabezas, es porque hay 40 sonidos, ¿sí? No hay ni más ni menos, ¿sí? Eso parece algo tonto,
Pero es muy importante porque después uno a veces cuenta mal. Sí, porque hay figuras que capaz que se escriben unidas. Claro. Entonces, ojo con eso. Si yo veo un solo dibujo, o sea, una unidad en el dibujo, no significa que tenga una sola figura. Tengo que contar siempre las cabezas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo es eso, es el circulito, la cabeza de la figura. Después, algunas figuras van a tener el palito que es la plica, ¿sí? Ese palito, esa plica, se puede escribir hacia arriba, como está acá, o hacia abajo, ¿sí? Después vamos a ver, porque cuando es hacia arriba va del lado derecho, cuando es hacia abajo va del lado izquierdo, pero no importa. Puede tener la plica, Evitemos decirle palito. ¿sí? Plica. Y... Porque, perdón, porque el palito puede ser también el arco. Claro, no, pasa, sí. Esa palabra es como que suple muchas otras después en la música, entonces Plica. todo se confunde. Apliquemos esa palabra, bueno, no importa. Entonces, después, esta figura es la corchea, ¿sí? A partir de la corchea y las que son más chicas, las que duran menos, las figuras van a tener como esa colita, esa banderita que está flameando, que se llama corchete, ¿sí? Cuando uno escribe la figura suelta, pone el corchete así, como flameando, ¿sí? Pero vamos a ver ya desde un primer momento que, lo que decía Pau, las figuras a veces van a estar como unidas, como en un solo trazo. Las que tienen corchete, ¿sí? Hay figuras que solo tienen cabeza y plica, y ahí termina el dibujo, digamos. Las figuras que llevan corchete se pueden unir por el corchete. Ahora lo vamos a ver igual el dibujo. Y la corchea va a tener uno solo, después la semicorchea va a tener dos, después tres, cuatro, ¿sí? O sea, se van sumando. O sea que en definitiva, ahora ya pasamos a verlo, lo que va pasando es que el dibujito es como que se va complejizando, ¿no? Va teniendo cada vez más elementos. Fíjense, la primera figura que aparece ahí es la redonda, la que está arriba de todo. Todo esto está en el cuadernillo de teoría, ¿eh? Si a alguno no le queda claro, está en la página 44, 43, 44, ¿sí? Entonces, arriba tenemos la redonda. Es la primera figura, ahora vamos a ver por qué empezamos por ahí. Pero fíjense que es un círculo, nada más. O sea, la cabeza y listo. Abajo está la blanca. La blanca es como el mismo círculo de la redonda, pero ya tiene una plica. ¿Sí? El que no debemos llamar palito, ¿no? Abajo de la blanca tenemos el mismo dibujo, pero pintado de negro. Entonces se llama negra. ¿Sí? Se mataron. Bueno. Con los nombres. Abajo está la corchea, que es la misma figura que vimos arriba, ¿sí? La que tenía los nombres de cada parte. Fíjense, no sé si se acuerdan, antes tenía el corchete suelto, ¿sí? Como flameando ahí. Ahora no. ¿Por qué? Porque están unidas de a dos. ¿Sí? Sí, o sea, acá tengo una corchea, dos corcheas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, las negras. Está al revés aparte. ¿Cómo? Está dado vuelta. ¿Qué cosa? La corchea con respecto a la primera que vimos. Ah, está para abajo. Ah, claro, tiene la plica para abajo. Sí, esto es lo que les decía Juan, de que la plica se escribe hacia o sea, del lado izquierdo de la cabeza cuando va para abajo y del lado derecho de la cabeza cuando va para arriba. Eso, ahí sí hay como un punto de unión con, digamos, con las notas, con esa altura. Tiene que ver con eso. Claro. Para que sea más cómoda la escritura, pero ahora no nos metamos con eso. Pregunta, que igual está la respuesta ahí, ¿no? Pero las negras que hay escritas ahí, ¿cuántas son? 4. 4. O sea que si yo leo ese ritmo, ¿cuántos sonidos tengo que hacer? 4. 4. Y si estoy leyendo las semicorcheas, que todavía no las nombramos, ¿sí? ¿Cuántos sonidos tengo que hacer si leo lo que hay ahí? 16. 16, ¿sí? 16. Pero, o sea, si yo lo veo a simple vista, tengo 4 grupos. O sea, no es que todo esto es una semicorchea y todo esto es otra, ¿sí? Se agrupan de esa forma para que sea más fácil la lectura. Porque si yo uno las 16 semicorcheas, tengo que estar 1, 2, 3, a ver cuántas hay, ¿sí? En cambio yo acá veo 4 grupos de 4. Es más fácil a la vista contar rápidamente de esa forma, ¿no? Les insistimos mucho con esto porque después pasa, César puede dar cuenta de ello, que uno puede llegar a estar 2 años en la orquesta, 3 años, y a esto... No es porque César se confunda, No, es porque ha vivenciado... Claro, lo ha visto. Se nombra a esto como una corchea. O sea, tiene lógica la confusión porque el dibujito es como uno solo, uno lo hace en un solo trazo, ¿sí?
Pero volvemos a insistir, hay que contar las cabezas de las figuras. Entonces, una corchea, dos corcheas y me quedó una carita hermosa. ¿Sí? Es como un extraterrestre fucsia. Encima tiene la boquita Que está con cara de que no entiende nada de lo que estamos hablando. Sí, Juan, sí, está bien. ¿Se entiende? Entonces, cuenten por favor las cabezas de las notas. Y cuando uno lo dice, dice Ahí, en ese, dos corcheas. ¿Sí? ¿Leandro? en ese dibujito, entonces serían dos sonidos. Dos sonidos, dos claro. sonidos. Espera, vamos para atrás. ¿Sí? O sea, cada cabeza un sonido. Yo me voy al de abajo de todo, donde están las semifusas. Bueno, hay 64 sonidos ahí para tocar o para cantar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 64 cabezas de nota. Che, pero tiene muchas barritas. No importa la barrita, el palito. 64 cabezas, 64 sonidos. ¿Sí? Después vemos la duración y todo eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Y si Y tenemos eso en las partituras puede aparecer como 4 negras y como una redonda, o eso de qué depende. Porque O sea, lo sería que lo depende mismo, es ¿no? cómo es la Si en una música. partitura aparece una redonda y después aparece 4 negras, no sé. Sí, o sea, aparece mezclado, vos podés tener redonda, negra, corchea, 3 semicorcheas y otra negra, no sé. O sea, todo se va mezclando después. Claro. ¿Sí? A lo que yo voy es que si algo que dura 4 tiempos se representa siempre con una figura redonda, o pueden aparecer 4 negras. Ah, eso vamos. Bueno. ¿Y ya por que qué? está- Esperen, es para Al largo caso, esto, ¿no? ¿eh? Les vamos a Bueno, sí, Dios. quemar, pero de verdad, les vamos a quemar la cabeza con esto. Pero mal. Nos van a odiar. Pero no importa. Ya Nosotros los queremos y las queremos igual. Una sola cosa y pasamos a los metales. No sé, no sé. Vos sos el que habla mucho acá, así que... Sí, es verdad. Nada, solo esto. A ver, no importa, tienen, o sea, intuitivamente una idea, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Leandro. Si hacemos esto, escucha. Pa, 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 pa. ¿Cuántos sonidos hice? 4. Pa, pa, 5. pa, pa, pa. 5, ¿no? 5. ¿Por qué hice 5? Porque es un número que no está ahí, para que no se confundan con los números que tienen ahí. ¿Sí? 5 sonidos. Pregunta. Tiren lo que les parezca, ¿eh? ¿Qué figura acabo de cantar? Negra. Una blanca, y una redonda y una negra. Una cosa, esperen, vamos a aclarar una polémico. cosa. Otra pregunta previa que tendría que haber hecho antes. ¿Los 5 sonidos que hice fueron iguales o fueron distintos entre sí? Iguales. Iguales, ¿no? Porque yo fui siguiendo mi pulso. O sea, hice sonidos que duraban un tiempo. O sea que tiene que haber 5 figuras iguales. Ahí ya no podemos mezclar, o sea, no puede haber una blanca y una negra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Qué figura le pongo a eso? O sea, hice 5 sonidos que duraban un tiempo. ¿Qué figura es? Todas negras. ¿Y por qué? No entiendo. Porque Vamos de nuevo. la negra. Todos. O sea, si tuviéramos que escribirlo, ¿no? Yo le digo, chicos, escriban Claro. este ritmo. Pa, 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 y lo canto. ¿Qué figura notan ustedes? Podría ser Que todo. puede ser cualquiera. Ahí está, exacto. Claro, yo podría ser una redonda y una negra, o podrían ser 5 negras. O No No algo puede así, ser una redonda y una Pueden negra ser- porque una redonda y una negra Yo son no- 2 sonidos. No estoy entendiendo entonces. ¿Sí? O pueden ser 5 redondas o 5 blancas. Eso que dice Tomás, sí. Mira, Leandro, cuando vos escribís, sí, o sea, vos pones una redonda y una negra. Ahí tenés 2 cabezas de figuras. O sea que tenés 2 sonidos. Y Juan hizo 5, además tenés 2 sonidos que son diferentes. Porque ahora después vamos a ver que la redonda es más larga que la negra. ¿Sí? Entonces, Entonces Sí. yo lo que estoy haciendo es estoy confundiendo tiempo con sonido. exactamente. O sea, vos tenés 2 sonidos y capaz que, o sea, si querés hacer 5 tiempos, tendría que ser pa, pa. ¿Sí? Ahí podría escribirse con una redonda y una negra en algún caso. ¿Sí? Porque yo hice 2 sonidos, uno largo y uno corto, abarcando 5 tiempos. Pero si yo tengo 5 sonidos iguales, vos tenés que poner 5 figuras iguales. Que, como decía bien Tomás, no puede, o sea, podemos elegir cualquiera. O sea, el tiempo puede estar representado por cualquier figura. Yo puedo escribir 5 redondas, o 5 negras, o 5 corcheas.
¿sí? Lo que nos va a indicar el resto de las figuras, en realidad, va a ir en relación a la figura que tomemos como tiempo. Si esta es, por ejemplo, mi redonda, ¿sí? Pa, 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 pa. Bueno, las blancas van a ser más cortas que esa. Yo voy a poder poner 2 blancas en cada tiempo. Pa, 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 pa. Igual eso después lo vemos en profundidad en la clase que viene, ¿sí? Pero lo importante es que el tiempo puede representarse con cualquier figura. Eso, para alguien que lo está aprendiendo de cero hoy, quizás es más natural tomarlo, ¿no? Claro. Para los y las que ya tienen alguna formación musical y obviamente uno le preguntan eso, ya sabíamos que iban a responder que eran negras, ¿sí? Porque todos en general respondemos eso. Pero por favor grábense esto, ¿sí? Los sonidos, o sea, los tiempos se pueden representar con cualquier figura, con cualquiera, ¿sí? Inclusive con algunas que no están acá. O sea, cada vez que ustedes dijeron, o que les dijeron, la negra dura un tiempo, lamentablemente les estaban mintiendo. No, Sí, no 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 siempre. estaba la información completa, Claro. ¿sí? O sea, el tiempo vale una negra porque en esta partitura, en este Hay una ejercicio, indicación que me dice que la negra vale un tiempo. ¿sí? En otra partitura capaz que la blanca vale un tiempo, ¿sí? Pero si yo escucho un sonido, o sea, yo escucho un golpe o un tinte que suena, yo no sé qué figura es, ¿sí? No tengo ni idea. Che, pero duró 2 tiempos. Está bien, no me importa. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por eso empezamos nosotros, o sea, empezamos a estudiar la escritura con escritura análoga, ¿sí? Analógica, en realidad. Para no confundir eso, o sea, no le asignamos ninguna figura a los tiempos, simplemente le ponemos una raya más larga o más corta, ¿sí? Bueno. Bien, ¿querés ver rápidamente Sí, los...? veamos los cosas. Si quieren, lean esto después en el cuadernillo. Sí, Va a llevar tiempo, no es algo que se aprende en una semana. igual la próxima seguimos hablando y terminamos de explicar esto de las figuras y podemos empezar a ver con paz. Una pregunta. Sí, ¿Mm? Entonces, con ese concepto, yo puedo marcar los 5 tiempos, ¿sí? Hacer pa, 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 o sea, y estar marcando semicorcheas, fusas, o sea. ¿qué es tu tiempo? ¿La voz o la mano? ¿Con qué estás marcando? Mi tiempo es la voz y los sonidos es según la figura que use. Sí, Según la figura que vos le asignes a tus tiempos, ¿sí? Claro. Suponete que vos decís, che, para mí ahora lo que hice con la voz son corcheas. Mi pulso fueron de corcheas. Bueno, en base a eso vas a poder escribir el ritmo que hiciste con la mano, ¿sí? claro, si vos marcaste, por ejemplo, 4 sonidos en la mano, ta, ta, bueno, y tu pulso era de corchea, lo que tenés que escribir son 4 fusas en cada... Lo vamos a ver tranqui. Lo vemos en la escritura la próxima clase de tranquilos, ¿sí? No se enrosquen, léanlo igual, porque capaz que se les aclara al leerlo eso. Y manejen la ansiedad porque uno empieza con esto y termina preguntándose por el sentido de la vida y nada, o sea, eso se vuelve locura. Entonces, tranqui, paso a paso. Pero si multiplico la fusa y la divido por el tresillo de semicorchea... Vamos bien, rápido. Dale. Vamos rápidamente a ver los instrumentos de bronce que nos quedaron de la vez pasada, que habíamos visto maderas, ¿sí? Ah, no estaba, era ahí mismo. Bueno. Sí, no sé. Una aclaración antes, nomás. Los instrumentos, nosotros habíamos visto que las maderas, ¿sí? Conseguían notas cada vez más agudas por ir sacando dedos, ¿no? O sea, por hacer que el tubo fuera cada vez más cortito. Los metales van a funcionar al revés, ¿sí? Cuando uno en una trompeta, por ejemplo, o en un corno francés, aprieta el pistón o la llave, lo que hace es habilitar un pedazo más de tubo, o sea que el tubo se vuelve más largo, o sea, la nota más grave. O sea, funcionan al revés. Uno va hasta una nota aguda y apretando los botones o abriendo la vara, hace que el tubo sea más largo, o sea, baja la nota, ¿sí? Ahí los escuchamos. En los instrumentos de bronce tenemos el más agudo es la trompeta, después va a venir el trombón, que es el que tiene la vara, también hay trombón a pistones igual, y la tuba, que esa no la tenemos en la orquesta, ¿sí? Ay, nos faltó el corno acá. Nos faltó el corno. En la familia de los metales, gran e imponente familia para una orquesta,
Se destaca así como la reina, como la más brillante de todas, la trompeta. La trompeta tiene orígenes milenarios, porque una vez que se entró a conocer el metal, ya con ese metal el hombre empezó a construir también instrumentos que le generaban la música que lo acompañaría hasta nuestros días. Las primeras trompetas eran simplemente parecidas a un cuerno, un solo tubo que se abría, no tenían pistones y toda la afinación se generaba solamente por los labios. Hoy en día las trompetas que conocemos tienen 3 pistones y la combinación de esos pistones más la vibración y la forma de la embocadura en los labios es la que nos da el sonido y la afinación. Entonces vamos a escuchar a la maravillosa y fabulosa trompeta. Veamos el trombón nomás, que son los que tenemos en la orquesta, y la próxima Vemos corno y tuba. Claro. Sí, nos faltó el corno. Claro, en realidad viene trompeta, corno, trombón y tuba, en ese orden. El corno tampoco está. Vamos a ver el trombón. Otro instrumento de la familia de los metales es el trombón. El trombón es un instrumento bastante largo, también con un sistema parecido al de la trompeta, es de metal y en vez de tener pistones como la trompeta tiene una vara larga que entre la combinación de en qué lugar está la vara y los labios y la embocadura del instrumentista se generan los distintos sonidos y la afinación del mismo. Hay distintos trombones que son más agudos, trombones que son más graves. Entonces vamos a escuchar el sonido del trombón. Bien. Videos como estos hay muchísimos en YouTube. O sea, si se quedaron con ganas de seguir escuchando algún instrumento en particular, ponen el nombre del instrumento y seguramente les aparezca. Hay videos, creo que es de la Sinfónica de Londres, en donde explican un poco más, desarrollan un poco más y además muestran los instrumentos de las distintas familias. O sea, dentro del instrumento flauta también está el flautín, por ejemplo, la flauta en sol también muestran. El único tema es que están en inglés y no tienen, bueno, están los subtítulos en inglés que pone YouTube, ¿no? Pero igual para escuchar está bueno y quien entienda inglés estaría bueno también porque suman explicación. Así que nada, eso, pueden incursionar por ahí. Y la otra que decíamos la otra es buscar un concierto, ¿no? Directamente. Concierto Claro. para trompeta. Bueno, yo les compartí un montón de maderas, Ah. después también les puedo compartir algunos de metales. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el jueves que viene. Hagan los ejercicios, súbanlos al Drive, ahí están las carpetas, no pueden perderse porque es un solo camino, ¿sí? No hay varias carpetas. Suban las cosas ahí, no olviden ponerle el nombre. Si quieren crearse una carpeta con su nombre, vuelcan todos los archivos ahí y no olviden decir qué ejercicio es, así nosotros nos Y se hacen ubicamos. un ratito, así que por Sí, favor. se hacen 15 minutos, 20 como mucho, ¿sí? Así que lo vamos a dejar hasta el jueves que viene. ¿Esos ejercicios los tenemos que mandar como video, como audio o lo podemos...? Depende de la consigna. O sea, va a haber cosas que tienen que escribir, por ejemplo, escribir ustedes un ritmo o cantarlo. Entonces, si lo Claro, tienen que llevan una cantar, nos mandan la grabación, depende. Puede ser, o sea, o video o audio, lo que es de audio puede ser un audio también. ¿Sí? No hay problema. Buenísimo. Bueno, cualquier duda nos escriben. Salgan ustedes que seguimos. Ah, no, igual, esperen, ¿Qué? cortamos la sesión y quienes sean de avanzados Bueno, nos volvemos a meter. volvemos a entrar, puede ser, así nos queda ordenada la cuestión de la subida. Claro. Bueno, nos vemos, que pasen un Bueno, lindo chao, día. gracias. Chao. Gracias. Nos Buena semana. vemos.